Muy buenas tardes para todos los oyentes de Radio Palmira, La Grande del Valle, a quienes se conectan por el dial 1050 AM y todos quienes nos escuchan por Facebook. Bienvenidos a su programa Nutriendo el Corazón, un espacio para la reflexión, investigación, aprendizaje y bienestar integral, la sanidad del espíritu para lograr conectarnos al poder del corazón. Yo soy Freddy Libreros, un servidor quien les habla, y mi compañera Esmeralda Ocampo. Muy buenas tardes, Freddy. Muy buenas tardes a todos los oyentes de La Grande del Valle, Radio Palmira. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Nutriendo el Corazón. El día de hoy contamos con dos invitados muy especiales, Freddy. Cuéntanos quiénes son y qué tema trataremos el día de hoy. Así es, Esmeralda. Hoy contamos con la presencia en nuestro programa con dos seres maravillosos que hacen un gran trabajo, precisamente que nutre y alimenta el espíritu de esta humanidad, que en este momento atraviesa por tiempos difíciles. Bienvenidos Carlos Ariel Torres y Gabriel Mauricio Cardona. Carlos Ariel Torres Valencia, periodista, escritor, investigador y conocedor de la profecía, conocido como el Sembrador Luz. Bienvenido, Sembrador. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a toda esta gente linda de Radio Palmira. Estamos aquí para compartir con ustedes unos minutos y tal vez una hora de tiempo de lo que serían las grandes preguntas del momento. Estamos hablando, sí, de un final de los tiempos donde la humanidad no es que va a perecer, es que se van a cerrar los acontecimientos que están dañando al mundo. Todo lo que está en contra de la creación, en contra de la vida, en contra del hombre, es donde se va a cerrar en este momento. Y por eso, pues, muchísimas gracias por invitarme a este programa. Gracias, Sembrador. También nos acompaña el día de hoy Gabriel Mauricio Cardona, conferencista, investigador, mensajero de la profecía, conocido como el Niño Nuevo, que es el símbolo del nacimiento anunciado para este tiempo en el Apocalipsis 12 y también contenido en las profecías de Benjamín Solari Parravicini. Bienvenido, Gabriel Mauricio, a este programa Nutriendo el Corazón. Muchísimas gracias, Esmeralda, Freddy, por invitarnos a ayudarles a nutrir el corazón de toda su audiencia, a la cual saludamos también. Efectivamente, estamos en un proceso de nacimiento. Digamos que es algo así como una resurrección de todos aquellos que la han buscado porque no están a gusto con el mundo como está. No han podido aceptar que la muerte, que la guerra, que el hambre y el caos sean algo normal de esta humanidad. Y como no lo sienten así, buscan una oportunidad de salir de ese mundo que ven atascado. Y es allí donde la profecía se convierte en un horizonte claro y diáfano para esas personas que con toda seguridad en este momento nos están escuchando, y para ellos es este mensaje de aliento, de esperanza y de vida. Muy bien, el día 23 de abril a las 2:30 p.m. estarán dictando una conferencia en el edificio Confandi, cuarto piso, aquí en Palmira. ¿Cómo sobrevivir al fin del mundo? Desde hace mucho tiempo se ha venido anunciando este momento por las diferentes religiones, sin tener en cuenta la profecía. Sembrador, ¿qué es la profecía y cómo podemos saber que se está cumpliendo? La profecía es un evento muy importante en la vida de los seres humanos de este tiempo, indudablemente que tiene una historia. Podemos decir que la profecía anunció los grandes profetas. La profecía anunció los grandes profetas de la antigüedad. Y esto implica entonces que la profecía es verdaderamente una carta de navegación. Y a eso es que podemos decir que nosotros estamos interesados en que la gente conozca la profecía. Que podemos ayudarle con la profecía porque si hay que sobrevivir a un fin de mundo, necesitamos saber cómo es la carta de navegación. Sería que la profecía entonces nos dice a nosotros qué está sucediendo, por qué se advirtió y para qué se advirtió. Ese sería entonces el planteamiento de la profecía. Gracias, Sembrador. Gabriel, ¿por qué el nombre de El fin del mundo? Porque hay esa pregunta como que nos lleva a la mente como que es el fin de una humanidad, pero ¿por qué el fin del mundo? ¿Y cómo sobrevivir precisamente a ese fin del mundo?
¿Qué será lo que van a encontrar todos los participantes que lleguen a esta gran conferencia del 23 de abril? ¿Qué van a encontrar? ¿Cuál es la expectativa para que todos los que nos escuchan se animen y participen de esta conferencia y se regalen ese espacio para sus espíritus para aprender y conocer un poco más acerca de la profecía? Bueno, lo primero que es necesario aclarar es que el fin del mundo no significa el fin de la humanidad terrestre. Tampoco significa el fin de la vida planetaria. Sucede que tenemos que denominarlo de esta manera porque ese es el planteamiento que se hace en esa carta de navegación que ya muy bien Carlos explicó con relación a la profecía. Y que si es así, una carta de navegación o un mapa que podemos utilizar para sortear estos acontecimientos es porque en ella se detalla que habría un final de los tiempos. En el recorrido profético que podemos hacer, tomamos en cuenta lo que dijeron los mayas, que hablaron de la transformación del mundo, no del fin de la humanidad, sino del colapso o finalización de una etapa que no estaba sostenida en leyes que rigen la vida, el universo, la creación, y el comienzo de una nueva que sí va a estar sostenida bajo esas leyes universales. Lo mismo dicen los Hopi, denominándolo, por ejemplo, un nuevo tiempo. También el Apocalipsis lo refiere como un nuevo cielo y una nueva tierra. Y todas las profecías siempre hablan de una etapa nueva que llega. Y al ser nueva, está determinando que una vieja o caduca tiene que terminar. Eso que caduca es el sistema que en estas profecías se denomina el mundo. Es el sistema que conocemos como cuatro poderes que están aquí. Es el sistema de gobierno, el sistema de bancos, el sistema de las ciudades, el sistema de que se estableció como un estilo de vida que ya todas las personas han aceptado como una gran realidad. Y en este momento la profecía se convierte, como ya lo expresó Carlos, también en algo muy importante que las personas puedan prestarle atención, porque si ya estamos viendo que hay un rumor de guerra muy fuerte por allá por parte de Rusia y Ucrania y también amedrentando a la OTAN y viceversa, y estos tienen armamento nuclear, estamos hablando de un acontecimiento anticipado en profecías. Y si las personas ya pueden ver que eso está sucediendo, al mismo tiempo que ven el acaecimiento de peste sobre la humanidad y de otro tipo de flagelos que no se puede decir que no son reales, ya estamos hablando de ese mundo que comienza a colapsar. Y se convierte la profecía en una herramienta, en una posibilidad de enfrentar esos acontecimientos al poder comprender el por qué suceden y al tener un horizonte claro de qué viene después. Y es ahí donde se abre un panorama de posibilidades y de oportunidades maravillosas para los que sin miedo puedan prepararse para ese fin, digámoslo entonces, de un sistema para el inicio de uno que por fin sea verdadero. Gracias, Gabriel. Bueno, hay muchas preguntas en torno a la profecía, pero también hay mucho miedo sembrado a través de la religión. Nos entregan que el tiempo se termina, que el mundo se va a acabar, pero no hay respuestas y no sustentan en ninguna medida toda esta profecía. Sabemos, de acuerdo a tus diferentes entregas, nos has compartido acerca de cómo pues la profecía principal es el Apocalipsis. Ahí concluyen muchas de las profecías y entonces encontramos que Jesús fue quien directamente 11 años después de su resurrección le habló a Juan en la isla de Patmos a través de Gabriel. Entonces, vemos que sí se sustenta y hay una claridad. Nos gustaría escuchar y resolver preguntas para mucha gente que seguramente va a asistir a la conferencia el día 23 de abril. Bueno, hay muchas cosas que decir sobre esto, porque la confusión que tienen las personas es por la ignorancia de la profecía, por el rechazo a la profecía, porque la profecía se dictó. Imagínense que la profecía tiene más de 2.000, 3.000 años, casi 4.000 años.
Jesús tocaba esta profecía más o menos con este tenor. Será como en los tiempos de Noé. ¿Y qué fue lo que pasó en los tiempos de Noé según la parte bíblica? Bueno, que se le advirtió que venía la inundación, que venía esto, y bueno, la gente no escuchó. Así dice entonces Mateo 24, hablando Jesús, que será como en los tiempos de Noé, que todo el mundo se casa, brinca, salta, corre, negocia, está en cualquier cosa y cuando menos piensan, viene la profecía, o sea, el cumplimiento de la profecía, lo que se advirtió y se los traga y los devora a todos. El problema de la profecía no está en la profecía, está en el acontecimiento humano, en el pensamiento humano, en la aceptación de la profecía como una herramienta de conocimiento, no como una cuestión de creencia. Y ahí es donde está el problema para las personas. ¿Por qué tienen miedo? Porque son inocentes, porque son ignorantes, porque no han entendido la profecía, porque si hubiesen hecho algún trabajo para entender la profecía, sabrían que las inundaciones que están ahora actualmente sobre el planeta Tierra, que los mares están avanzando sobre las riberas, que se están hundiendo ya, el océano se está levantando y va a hacerlo con furia, que va a sepultar los continentes prácticamente, la gente estaría lista para irse más arriba y no tendría miedo. Pues simplemente ya se advirtió. Entonces vámonos para el cerro más arriba. No, siguen viviendo a la orilla del mar o siguen viviendo a la orilla de los grandes ríos con las grandes inundaciones, con las lluvias, o también la gente sigue viviendo en Europa, siendo que ahora ya está la guerra encima y este continente ahora va a ser un gran cementerio con lo que va a suceder. Pero esto es para el mundo completo. Entonces, explicar la profecía en las fallas que ya tienen no es, está en la gente. La profecía fue asertiva, muy clara y muy precisa. Si el tiempo de Jesús, él dijo que sería como el tiempo de Noé, pues estamos en el tiempo de Noé que nadie escucha, todo el mundo con los ojos tapados, todo el mundo oscurecido, todo el mundo no cree, todo el mundo no entiende y ese es el problema. Así es, sembrador. El problema de la humanidad es el miedo en que está sumergida. El problema también está en que el hombre desconoce la grandeza que habita en él, en la falta de comprensión y aplicación precisamente de las herramientas que nos entrega la profecía. Gabriel, ¿cómo nos podemos empezar a preparar para afrontar los acontecimientos que inminentemente vamos a sufrir a nivel planetario y a nivel interno de cada hombre? ¿Cómo debe ser esta preparación, Gabriel? Tendríamos que decir que son tres aspectos básicos y que son definitivos. Y el primero es mental, otro es espiritual y otro ineludiblemente tiene que ser físico, porque se trata de una supervivencia que implica antes una sobrevivencia. Hablemos del mental y es la razón por la cual nosotros tenemos que hacer este trabajo. Si las personas no han atendido a las profecías y esa es la razón por la que éstas hasta ahora no les han servido, es porque las desconocen. Ahí es donde tienen que cumplir el primer requisito, llamémoslo así, y es acercarse a este conocimiento. Es la razón por la que nosotros lo estamos divulgando, porque si la gente lo ignora, también ha sido porque a lo largo de la historia no han existido verdaderos exponentes que tengan la sensatez para enseñar las profecías. Han existido, sí, muchas religiones que las han utilizado, han existido otros, digamos, entre comillas, espiritualistas que eventualmente la han usado, pero en ambos casos se ha infundido mucho terror en ella. El patrón cultural con relación al asunto profético lo ha establecido más Hollywood y sus películas que una fuente verdadera y justa de esta información. Entonces, no son elementos confiables para poder decir qué es una profecía y por eso la gente no lo tiene claro. Al momento en el que nos hemos dedicado tantos años a estudiarla y a comprobar su veracidad y su exacto cumplimiento, es que estamos mostrando una investigación y sus resultados. Y ese es el sentido de esta conferencia de cómo sobrevivir al fin del mundo. Que las personas puedan acercarse a una información científica de carácter espiritual que les puede ofrecer respuestas claras, sin confusión, acerca de cómo enfrentar estos acontecimientos que en definitiva son reales y que los que están anticipados van a suceder por la misma razón. Ese primer
principio de llenar la mente de este conocimiento ya es un primer paso para poder prepararse a cómo sobrevivir. El segundo, que es espiritual, es que la profecía por venir de Jesús y este mismo ser el exponente máximo del Cristo y que vino a enseñar el Padre Eterno, ya estamos hablando que la fuente de la profecía es divina, si queremos utilizar esa palabra que mucha gente puede entender, o en el sentido de una supervivencia que es lo que él denominó salvación, pero esa salvación no estaba sujeta a simplemente conservar la carne, lo que decimos coloquialmente aquí en el Valle del Cauca, salvar el pellejo propio. Si se tratara solamente de eso, esta conferencia no tendría mucho sentido, sino que podríamos basarnos en los manuales de sobrevivencia que establezcan los gobiernos para saber dónde guardar comida, cómo almacenarla y construir un búnker y estamos todos salvados. Jesús habló claramente de una supervivencia que es eterna, que va más allá de una sola vida y que consiste específicamente en heredar ese nuevo cielo y esa nueva tierra bajo principios y virtudes que son espirituales, de amor, de comprensión, de tolerancia, de entendimiento, de bondad, de manera que se establecen todas las profecías que solo el humilde y el justo heredan esa nueva tierra y se ganan el derecho a vivir en ese nuevo tiempo. Entonces la preparación es espiritual en el sentido de aumentar la capacidad de amor y comprensión hacia los demás, de poder verdaderamente ser semillas de un futuro que no se parezca a este presente que está lleno de muerte y de guerra. Porque yo tengo que decirlo claramente, si estamos pensando que llenos de odio, de resentimiento y de corrupción podemos heredar ese nuevo tiempo pletórico de amor y de paz, estamos equivocados. Tenemos que prepararnos en una transformación interior para poder ser merecedores de ese tiempo y ahí se establece el segundo paso que es fundamental. Y comprendiendo esas dos condiciones, podemos pensar claramente en establecer estrategias, técnicas, procedimientos para que a nivel físico nosotros podamos sobrevivir y supervivir. Tenemos en Sudamérica tierras bondadosas para sembrar y cultivar cualquier clase de alimentos. Tenemos agua por doquier. Tenemos al mismo tiempo montañas, valles, ríos, collados. Tenemos sencillamente de todo. Y eso es la razón por la que se establece esta tierra dentro de la profecía como un gran refugio de supervivencia, donde podemos construir verdaderamente unas fortalezas que no son búnkers, sino todo lo que la tierra ofrece a las personas que se prepararon en esos dos principios anteriores y que conforman un remanente final. Diríamos que en grandes rasgos, esa es una buena síntesis de lo que significaría prepararse para ese fin del mundo y ese es el cómo sobrevivir a él. Bueno, muy enriquecedor este diálogo con el sembrador, el niño nuevo, y comprendemos entonces que debe haber una transformación y debe haber un trabajo individual para poder llegar a, digamos, a ese nuevo tiempo que se anuncia, pero tenemos que prepararnos precisamente de manera individual, transformando nuestras vidas y dejando atrás pues los vicios, la mentira, el odio, todo lo que nos decía Gabriel. Bueno, conectando un poco con la parte que Gabriel nos hablaba acerca de cómo prepararnos precisamente, es bien importante esta parte porque hasta ahora nunca nos han preparado ni nos hemos preparado verdaderamente para los acontecimientos por venir, que es lo que hace la profecía y lo que están entregando estos dos mensajeros en el día de hoy. Entonces, quería, como en Hebreos, Pablo de Tarso nos escribía, decía, así también Cristo, habiendo ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para la salvación de los que ansiosamente le esperan. Entonces, precisamente lo que se comprende es eso, ¿no? Que no puede volver a un mundo convulso, corrupto, en medio del caos, porque eso vino a anunciar Juan en la primera venida,
del Cristo, a prepararla, llamando a los hombres a rectificar, a enderezar los caminos, a morir a todas esas violaciones a la ley que constantemente se cometen. Y hoy al final del tiempo estamos volviendo otra vez a este mismo proceso, porque fue anunciado y anunció que vendría por segunda vez, pero precisamente sin relación con el pecado. Quiere decir que no puede llegar a un cuerpo sucio, contaminado, lleno de mentira, de odio y de violaciones a la ley. Entonces, Sembrador, para conectar esta parte y que nos alimentara un poquito y nos nutriera con referencia pues a esta cita que nos habla del anciano. Bueno, primero que todo, esto se da a entender en esta cita que la profecía, primero que todo, la profecía dice que no vendrá hasta que no haya pasado todas las cosas feas que hay aquí. Eso quiere decir que la profecía tiene una intención y tiene una planificación. O sea, ¿para quién es la profecía? Para los buenos, para los justos, para los que tienen que sobrevivir y tienen que supervivir. Como tal, la profecía no es para el mundo. El mundo no se puede salvar por esto, precisamente por esto, por las condiciones de que la profecía hace una selección. Y esa selección va a ubicar exactamente a las personas que tienen necesidad de ser buenas, que es ser buenos, corregir un mundo como este. En este tiempo, todo el mundo sabe que la gente no puede convivir entre sí, se matan, se despedazan, bueno, están sucios, corrompidos, mentirosos, los políticos, los gobiernos, los sistemas de guerra, todo está en contra del hombre. Como tal, la profecía habla de una segunda venida de Jesús, pero no viene Jesús hasta que haya una perfección o un perfeccionamiento de las personas. Eso quiere decir que hay una selección. Y esa selección implica entonces una exigencia. O sea, a mí me tiene que interesar la profecía. Ya me interesó, ahora me tengo que perfeccionar. ¿Qué me perfeccioné? Aprendí a convivir con la naturaleza, con mis hermanos, con el árbol, con la gota de rocío. O sea, se trata de una salvación que la profecía no muestra. Bajo esa condición, entonces la profecía tiene esas características. Hacer una selección. Es que simplemente si alguien rechaza la profecía, ya no tiene la oportunidad de salvarse o sobrevivir. Si a alguien le interesa la profecía, por lo menos tiene un punto a favor. Y si alguien la estudia, se avanza a ese punto. Y si alguien se hace en la profecía, ya está ganando terreno para esa supervivencia que es la necesidad que implica la profecía. La profecía selecciona entonces. ¿Usted quiere sobrevivir? Es que la gente siempre piensa, voy a sobrevivir, entonces vamos a hacer, qué sé yo, el hueco y nos enterramos allá. Pero casi no se puede sobrevivir. Todas las sociedades que se han enterrado, y hay mucha historia, por ahí en Grecia y por allá en Siria, se han encontrado ciudades de 20, 30 mil personas totalmente abandonadas y llenas de huesos de cadáveres que se metieron a esas catatumbas y se murieron allá porque no había comida. Entonces, ¿pero cómo se va a sobrevivir? Me quedo en la tierra. Sí, pero peleando con el otro, arrancándose la cabeza con el otro, no puede sobrevivir. Tiene que hermanarse con el otro para poder sobrevivir. Tiene que unificarse a las leyes de la creación para sobrevivir. Tiene que entender unas leyes de vida para poder sobrevivir. Y ahí es donde viene entonces la segunda venida de Jesús. Hasta que eso no suceda, no hay advenimiento de Jesús. Y hasta que la gente no cambie, la profecía deja de no tener función. Tenemos la profecía Hopi como un claro planteamiento de esto que estamos hablando, y es que ellos dijeron que solamente un pueblo materializado piensa en refugios, y advirtieron que aquel que tenga el corazón noble, dulce, puro, inteligente, ya tiene el mayor refugio de la vida. Esa es la ley y principio para la existencia de un mundo nuevo. Hablemos de mundo. Si se va a acabar uno, va a surgir otro, pero ya la palabra mundo no aplica. Tampoco aplica la palabra sistema, sino que va a quedar es una civilización inteligente. Y si hablamos de inteligencia, la profecía y la selección que hace es que saltan los inteligentes que dan una respuesta ante ella y actúan en consecuencia a la profecía. Y los que no tengan la inteligencia para comprenderla, para interpretarla y para accionar en su vida conforme a sus principios,
no van a tener cómo defenderse de estos acontecimientos, aunque hagan búnkers supremamente costosos como los que ya hay por allá en Europa y en Estados Unidos en manos de los más ricos y poderosos, porque los tienen. Esos búnkers existen, no les van a servir, porque precisamente se trata de inteligencia. Si los Hopi dijeron eso en su profecía, entonces tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Dónde está la inteligencia de un presidente que pone en alerta todas sus armas de disuasión nuclear para amenazar no a la OTAN o al país que sea, sino a toda la humanidad? ¿Dónde está la inteligencia de una persona que dice eso cuando esas bombas nucleares van a destruirlo seguramente hasta él mismo, hasta su propio país, hasta toda su propia nación? Yo no veo inteligencia ahí. Y la gente cree que son inteligentes porque gobiernan países y fueron a universidades costosas. Pero cuando se ven los resultados en ese tipo de acciones, no la hay. Y si hablamos de inteligencia, entonces tenemos que hablar de corazón. No es inteligente en el que su desarrollo intelectual lo haya conducido a la fabricación de armas que destruyen la vida. No hay inteligencia. Pero si su desarrollo intelectual está acompañado de un desarrollo espiritual que lo hizo crecer en virtudes de amor y las que hablamos hace un rato, que se traducen en una gran bondad, entonces ya estamos hablando de una inteligencia integral, de una perfección del individuo. Y ese es el que califica para ese nuevo mundo. Al hablar de una preparación de cómo sobrevivir a un fin del mundo, por lo tanto debemos tocar todas estas instancias que son del ser humano, que no es simplemente un cuerpo de carne que deambula por allí, sino que tiene espíritu, tiene alma, tiene inteligencia y tiene corazón. Y si solamente pretende salvar su cuerpo, no está salvando nada. Está dejando de lado lo más importante porque el cuerpo nunca ha representado la vida real. Entonces, así es como funciona y se aplica la profecía en el proceso de selección que solamente se da para los que logran comprenderla y utilizarla. ¿Cómo sobrevivir al fin del mundo? Es la conferencia que se va a dictar el 23 de abril a las 2:30 p.m. en el edificio Confandi, auditorio cuarto piso, calle 32A 2803. Muchísimas gracias, Gabriel y Sembrador, porque esto nos empieza a responder muchas de esas preguntas que quizás muchos hombres, mujeres y niños se han hecho en el transcurso de su vida y que sienten esa necesidad de buscar esa verdad que ha estado allí ocultada precisamente por este sistema de mentiras que nos ha llevado a olvidar ese gran poder que habita en el ser humano y que habita en el hombre. Entonces, el cómo sobrevivir al fin del mundo también nos lleva a reflexionar que esa sobrevivencia que se va convirtiendo ya en una supervivencia, que es a nivel espiritual, la tenemos que empezar a forjar y a buscar cada uno de nosotros. Entonces, eh, muchísimas gracias porque la audiencia empieza a encontrar esas respuestas e invitamos a que todos los que nos escuchan entreguen también esa voz de alerta. Vemos que los acontecimientos nos anuncian que sí hay un final y que el mismo planeta, como muy bien ustedes lo anuncian, está en un proceso de una transformación y que el mismo hombre tiene que ajustarse también a esa ley de transformarse, de empezar a cambiar y de empezar a buscar ese refugio, pero precisamente ese refugio que está en nuestro corazón. Pues otra pregunta que a mí me surge también y que muchos nos hacemos es, ¿de dónde viene este mensaje? ¿De dónde vienen las profecías? Y que es supremamente importante que la humanidad conozca de la profecía, porque ignorando la profecía, pues no va a poder sobrevivir y no va a poder afrontar todos estos acontecimientos. Siempre se dijo que había Dios y que Dios vivía en el cielo, pero nunca se dijo que aquí en cercano a nosotros habían grandes, muchísimos sistemas planetarios, organizaciones galácticas que tienen un conocimiento muy avanzado porque están habitados por seres humanos como nosotros. Para explicar o para poder traducir esa pregunta que es un poco compleja,
Diríamos entonces que estas humanidades que nos anteceden a nosotros, bueno, que aquí se llaman extraterrestres, que las hemos visto en platillos voladores, que hay tanta especulación y tanta mentira sobre ellos, son los que vienen a enseñar al hombre a sobrevivir. Yo diría que es que están muy preocupados por la destrucción que el hombre terrestre va a hacer contra sí mismo. Lo que pasa es que esta generación que está aquí no conoce la historia, pero en los antiguos libros de la India se habla de una guerra gigantesca atómica que destruyó, y estamos hablando de unos 10.000 años atrás, la guerra de Kurukshetra. Pero la Atlántida fue destruida por bombas atómicas. Continentes como la antigua Lemuria también fueron destruidos por armas atómicas. Y si hemos llegado al momento actual, al punto de que vamos a estar en lo mismo, entonces ahora es donde esas inteligencias extraterrenas, estos hombres de Sheol-Ho, el lugar central de la galaxia, están preocupadísimos porque nosotros entendamos y por favor sobrevivamos. Así que entonces el conocimiento de la profecía viene de inteligencias muy avanzadas, o llamémoslas dioses, o llamémoslas Dios, que han dictado a la humanidad la forma y las fórmulas para que nosotros podamos seguir viviendo en este planeta. Y podemos complementarlo con la voz y legado de uno de los profetas más nombrados y estudiados actualmente, que es el argentino Benjamín Solari Parravicini, que estableció en una de sus profecías a los seres alados que viajan los mundos en naves interplanetarias como mensajeros de Dios. Y si estamos hablando de extraterrestres, que son hombres y al mismo tiempo mensajeros de Dios, esas son las grandes civilizaciones de los, hablemos de millones de mundos que existen alrededor del nuestro, que han venido a la Tierra y han traído este mensaje. Por lo tanto, no es de fuente terrestre, sino que digamos que es de una fuente universal inspirada en la mismísima sabiduría del Padre Eterno, que es el Dios que tanto se ha buscado aquí en la tierra y que a través de las profecías las personas finalmente van a poder comprenderlo y, ¿por qué no decirlo?, encontrarlo. Bueno, en un tiempo atrás, pues en el 2012 precisamente se manejó mucho la profecía de los mayas, ¿no? El final de los tiempos en el 2012, pero comprendiendo las palabras que ustedes transmiten y todo el mensaje que entregan, encontramos que lo que se termina es el sistema, la política, la religión, la economía, el militarismo, todo lo que como está escrito por ahí, ¿no? Los militares lo que promueven es la guerra y también promueven digamos, el sometimiento de las personas. La política nos tiene atrapados con mentiras. La religión nunca nos entrega respuestas. Nos engañan hablándonos de salvación, pero no sustentan para nada. Y es realmente lo que encontramos, ¿no? Que todo este sistema se va a caer, como lo anunciaron los mayas y mucha gente no comprendió, porque vamos a decir que de alguna manera dañaron, digamos, el mensaje de los mayas porque hicieron películas y anunciaron catástrofes, pero fue como una burla al final. Y por eso es que mucha gente ha dejado de creer y simplemente miran todo como una fantasía. Entonces vemos cómo realmente sucede. En esa misma profecía de los mayas se habla de unos ciclos que se cumplen cada tiempo. El Sembrador también nos hablaba pues de esos civilizaciones que desaparecieron hace mucho tiempo. Entonces estamos viendo que todo también se concatena. O sea, como también escuchaba a Gabriel en otro momento hablar en una entrevista en Argentina que decía pues que las profecías no se chocan una con otra, que todas tienen una relación independientemente del tiempo donde fueron entregadas, es decir, diferentes civilizaciones en diferentes tiempos, pero todas van hiladas, o sea, por una inteligencia mayor, que vienen desde las estrellas, de nuestros progenitores mayores. Entonces, todo tiene sentido y empieza a cobrar sentido precisamente escuchando y aprendiendo con ustedes. Y muchísimas gracias. No sé si nos puedan compartir un poquito más de esa historia, ¿no? Y de ese momento que se ha vivido a través de los tiempos y que siempre se tiene que, de acuerdo a la investigación, también ha habido remanentes de esas humanidades y eso es lo que también, para lo que nos tenemos que preparar, porque la guerra que viene no la podemos detener, pero sí podemos minimizar sus efectos, es decir, concientizando a los hombres y llamando
a los hijos de Dios a que vuelvan a su corazón y que se refugien dentro de sí, de cada uno, y digamos que revivan la vida, porque hemos estado muertos precisamente en este sistema y que eso es parte de la confusión y del miedo que se ha generado en la población, que es un plan también, ¿no? Oscuro a través de los mensajeros de ellos, que son esos que vienen de la rebelión que invadió este planeta, que también hemos escuchado muchas veces compartir a Gabriel en sus diferentes conferencias. La condición de saber realmente el contenido de la profecía, que sería la síntesis de todo lo que has hablado, Freddy, existe solamente bajo una condición, un punto de partida. Es que si este planeta desaparece, es porque el hombre ha desaparecido. Y si el hombre desaparece, también ataca el universo. El hombre puede desaparecer a nivel universal si el hombre desaparece. Y bajo esta condición, nosotros pertenecemos a grandes hermandades estelares que protegen la existencia del hombre para que el hombre no desaparezca. Ese es el punto principal y crucial de la profecía. Advertirle al hombre, mire, ¿usted por qué se va a dejar matar? ¿Usted por qué se va a dejar asesinar? ¿Usted por qué no le presta atención a la bomba atómica que les hemos advertido? A la contaminación ambiental, a los chemtrails. ¿Por qué no le presta atención a la vacuna? ¿Por qué no le presta atención a tantas cosas que están haciendo en la Tierra solamente con la finalidad de que usted desaparezca? Hoy en día, ahorita, vayan a las noticias y verán cómo se está muriendo la gente caminando en la calle. El efecto de las grandes vacunas. ¿Pero por qué? Porque es que a la gente se le ha dicho muchas cosas y no ha querido escuchar. Esas vacunas las advirtió hace mucho tiempo un señor por allá, Juan de Jerusalén. Advirtió cómo se moriría la gente por la vacuna. Las advirtió Nostradamus. Las advirtieron Ulrico de Manguncia. Las han advertido una cantidad de profetas que no tienen nada que ver con Biblias. Porque es que la confusión es que, la profecía solamente es de la Biblia. No, la profecía es universal. Que en la Biblia hayan unas, eso es otra cosa. Porque hay profecías de los Hopi que no están en la Biblia, profecías de Nostradamus que no están en la Biblia, profecías de la Saledia de Fátima que no están en la Biblia, y mucho menos profecías de la Biblia que no están en ninguna parte sino afuera, como las profecías que hablan del final de la iglesia, de los 111 papas, y estamos contando el último que ha llegado al final. Entonces, para poder sintetizar eso, que es bastante complejo, se necesita ver el objetivo de la profecía. ¿Para qué? Para salvar al hombre. Y si salvar al hombre es salvar también un planeta, y ese significa terminar un tiempo, que es el que estamos hablando, del fin de los tiempos. Y esa es la conclusión y la invitación a la conferencia del 23 de abril allá en Palmira. Que el sentido de la existencia de la profecía no es decirles a ustedes que el mundo se va a acabar, porque eso como tal no tiene ningún propósito. Más bien es comprender que si existen profecías es con la finalidad de una supervivencia humana y planetaria, porque siempre que hay un acontecimiento que sea destructivo o dañino, pero sea prevenido por una advertencia, el que escuche tal voz de alerta puede sobreponerse o sobrellevar ese acontecimiento. Pero si no hay ninguna voz de alerta, sencillamente el acontecimiento aparece y destruye todo porque todos estuvieron incautos respecto a él. Así es como la profecía se convierte en un conocimiento que salva gente. Esta información salva vidas y está absolutamente apartada de todo tipo de especulación porque la profecía no existe para eso. Bajo esa condición, es la invitación a toda la audiencia a esta conferencia a que aprendan a supervivir de acuerdo al único conocimiento útil para hacerlo, puesto que es el único conocimiento que ha anticipado estos sucesos con absoluta precisión y al mismo tiempo advierte que una porción de la humanidad, la más inteligente que supo elegirse a sí misma para supervivir, lo conseguirá. Y de eso se trata, que en este momento estemos hablando de cómo sobrevivir al fin del mundo. Muchísimas gracias por toda la claridad que nos entregan, por el sustento y por las herramientas y esta introducción de lo que va a ser esta gran conferencia el día 23 de abril, para que no se pierdan todos nuestros oyentes y se acerquen
y separen su boleta porque es un cupo limitado y ya estamos en los preliminares de esta conferencia. Estamos a una semana y los esperamos a todos. Ya para finalizar esta gran entrevista con el sembrador y con el niño nuevo, queremos que ellos se despidan y nos entreguen un mensaje para esta humanidad, que nuevamente nos inviten a participar de esta conferencia y que, como las profecías lo dicen, cuando hay un final o cuando está más oscuro es porque muy pronto también llega ese nuevo amanecer. Entonces todas las profecías también nos marcan que hay una esperanza, que hay un nuevo día y que tenemos que prepararnos, que tenemos que conocer de la profecía para prepararnos internamente, para poder entregar esa voz de alerta y para poder trabajar para que ese nuevo día llegue, para que haya una esperanza para nuestros hijos, para que haya un nuevo día para nuestros padres, para nuestros abuelos y para toda esta humanidad. Entonces, Gabriel, queda el micrófono abierto para que nos despidas con ese mensaje y nuevamente muchísimas gracias por participar de este programa Nutriendo el Corazón. A ustedes por darnos la oportunidad de, con este mensaje que es para el ser, para el alma, poder nutrir el corazón, y por eso invitamos a toda la audiencia a esta conferencia el 23 de abril a las 2:30 de la tarde, allá en Palmira, y a todos los municipios aledaños del Valle del Cauca hasta donde este mensaje pueda llegar. Porque la humanidad no es una creación para ser totalmente destruida por una guerra o por un mundo que se acaba. No, esa no es la finalidad de una creación humana. Ya lo dijo Carlos, nosotros pertenecemos a una gran hermandad cósmica solar que solamente está esperando a que la población de la Tierra dé una respuesta a los conocimientos de luz y de vida que ellos han traído. Y esa respuesta se da en los inteligentes, se da en los que encienden su propia llama de amor y comprensión y cambian su vida dejando atrás todos sus defectos, toda su vanidad, porque se dieron cuenta que tales defectos no les son útiles para enfrentar el colapso de este sistema. Pero sí es útil el amor y la comprensión. Es que ellos dijeron en la lógica de la lógica que nos lo daban como ley para que nosotros podamos nacer otra vez. La humanidad existe para una supervivencia que no tiene fin en el tiempo. Quiere decir que somos eternos. Y un simple final de un sistema que no dio resultados y que no sirve para sostener la vida, no nos puede vencer a nosotros, que somos el sentido de la existencia de toda la vida a nuestro alrededor, el hombre. Ese es mi mensaje final para todos ustedes, agradecido con la mesa de trabajo allá integrada por Freddy como director de este programa, por ti, Esmeralda, como parte de su equipo. Gracias por tenernos en cuenta para esta entrevista. Y yo agregaría algo muy sencillo, poderosamente sencillo. Es que si hablemos de Dios, si Dios ha mirado con los ojos de benevolencia a la humanidad, es porque hay un plan, como ya lo dijo Gabriel. Y ese plan es que ustedes en este momento se den cuenta de lo importantes que son. Son muy importantes para el planeta, muy importantes para la vida completa de la Tierra, pero son muy importantes para cada uno de sus hermanos y son muy importantes para el universo. Los esperamos en la conferencia. Muchísimas gracias, Sembrador y Niño Nuevo. Los esperamos con los brazos abiertos y el corazón henchido también de felicidad, de alegría, porque llegan a la ciudad. Seguramente se van a nutrir todos estos corazones, los que nos escuchan y los que van a participar en la conferencia del próximo 23 de abril. Muchísimas gracias. Que el Padre Eterno los bendiga. Muchas gracias, Sembrador. Muchas gracias, Gabriel Mauricio. Agradecemos también a toda la audiencia que dedicó el día de hoy para escuchar esta gran información que nos empieza a abrir los ojos
y que nos empieza a entregar herramientas necesarias para que nosotros empecemos a prepararnos, conociendo ya ese mundo que es el que va a colapsar, conociendo ese sistema que nos ha tenido envueltos en una maraña de mentiras, conociendo que la misma naturaleza y el mismo planeta nos está haciendo llamados urgentes y prioritarios de una transformación, conociendo también que el ser humano internamente está lleno de odio, de amargura, de dolor, que tiene un vacío. Qué importante este gran tema y qué importante darnos la oportunidad de asistir a esta gran conferencia el 23 de abril, 2:30 p.m. Les recordamos a todos los que nos escuchan en el edificio Confandi, auditorio 4º piso, calle 32A, número 2803. También hay una página que podemos visitar y es www.comosobreviviralfindelmundo.com. Informes e inscripciones en el 316-228-9553. Entonces, Freddy, así como nos se despedían el Sembrador y Gabriel Mauricio, hay una esperanza y hay un nuevo día, y somos nosotros los que tenemos que empezar a trabajar para que ese nuevo día llegue. Somos nosotros los que tenemos que interesarnos por empezar esa transformación, por empezar ese cambio, para que ese fin del mundo no nos afecte, para que aunque el mundo termine y el mundo colapse, nosotros supervivamos y podamos empezar a nutrir y a sembrar esa semilla para ese nuevo día. El planeta entero se está preparando para la transformación y el cambio de dimensión. Entonces nosotros debemos también hacer el mismo proceso si queremos continuar ese camino. La vida no termina, terminan las instituciones, el sistema, esa estatua se va a caer, y ese proceso oscuro que ha vivido el planeta de guerras, de hambre, de destrucción y el caos que es un plan también oscuro. Bueno, está la luz, como nos manifestaba en el Sembrador, el Niño Nuevo, como nos venimos también sintiendo y tomando conciencia que debe haber una transformación de todos, de cada uno, para que entonces sembremos el futuro, como decía Esmeralda, para las generaciones nuevas que van a venir, sin relación con el pecado, como dijo el Cristo y como lo escribió Pablo de Tarso en Hebreos. Es un anuncio de una segunda venida que sí va a suceder, pero primero tendrá que ser en el corazón de todos nosotros. Entonces, agradecidos a toda la audiencia y los invitamos para que asistan y no se pierdan esta gran conferencia el 23 de abril en el auditorio en Confandi, en el 4º piso. Recuerden, cupos limitados, ya digamos que queda por lo menos la mitad de las boletas disponibles porque ya se han vendido, y aprovechen y no se pierdan esta oportunidad. Hacemos un llamado a todos esos hombres que quieren ser parte de la profecía final, que quieren ser esos actores principales que empiezan a hacer esa transformación. Hacemos un llamado a todos esos hombres que sienten en su corazón que este mundo no les da las respuestas que requiere su espíritu. Hacemos un llamado a todos esos hombres que quieren un futuro y un nuevo día para esta humanidad. Entonces, nos despedimos finalmente con este mensaje de que empecemos a nutrir nuestro corazón, de que empecemos a alimentar nuestro corazón con esa nueva información, con ese nuevo conocimiento que llega a nosotros a través de muchos hombres, a través de muchos mensajeros, y que aprovechemos este 23 de abril y participemos y escuchemos y nutramos nuestro corazón con esta sabiduría que nos va a entregar el Sembrador y el Niño Nuevo. Que tengan un excelente día y un gran abrazo de corazón para todos los que se conectaron el día de hoy a Radio Palmira, la Grande del Valle, nutriendo el corazón. Este y todos los sábados a las 12 del mediodía, sintonicen Nutriendo el Corazón.